Le vamos a dar una mirada entonces al trabajo práctico número 6 de transformada de Laplace. En el punto 1 tienen que hallar la transformada de Laplace de las siguientes funciones que se les dan acá. Y la idea de este ejercicio es que encuentren las expresiones de las transformadas usando la definición de transformada de Laplace, que esa definición se las dejo un poquito más adelante en la sección de ejemplos de cálculo del trabajo práctico. Les aclaro eso porque más adelante, cuando uno empieza a trabajar con transformada de Laplace ya como aplicación, no se suele calcular las transformadas de Laplace, sino que se recurre directamente a tablas, porque hay tablas de transformadas ya resueltas en donde uno directamente ve la función y tiene la expresión de la transformada. En la práctica es más común recurrir a las tablas que realmente hacer los cálculos, pero bueno, como ahora en esta materia estamos aprendiendo a usar la herramienta, es que se les pide que ustedes hagan uso de la definición de transformada de Laplace para saber qué es lo que están haciendo y encontrar las expresiones de las transformadas de estas funciones. En el punto 2 tienen también que encontrar la transformada de Laplace, pero esta sería una función que es una suma de funciones. ¿Sí? Esta f de t que está acá es una suma de 3 funciones. Y se les dice que tienen que encontrar la transformada aplicando la propiedad de linealidad, que básicamente la propiedad de linealidad, que está enunciado también más adelante, dice que la transformada de una función que es una suma de funciones es igual a la suma de las transformadas. ¿Sí? O sea que se puede tratar término por término, transformando cada uno de estos términos, y la suma sería la transformada de Laplace de la f de t total. Este ejercicio ya si quieren lo pueden resolver haciendo uso de los resultados del ejercicio anterior. Fíjense, por ejemplo, acá es 3 por u de t, donde u de t es la función escalón, que la tienen que calcular en el punto anterior. El seno de 2t, fíjense que acá se calcula la transformada del seno de omega t, y acá menos 4 coseno hiperbólico de 5t, y acá también se ha hecho el cálculo de la transformada del coseno hiperbólico. O sea que ya usando los resultados del punto 1 se aplican al punto 2. En el punto 3 tienen que encontrar la transformada de Laplace de estas funciones que se les dan acá, pero aplicando propiedades de desplazamiento. Las propiedades de desplazamiento se las enuncio también más abajo. Y bueno, dejo los detalles para cuando veamos ahí las propiedades, que va a ser más fácil para mí explicarles después cómo es la resolución de los ejercicios. Puntos 4 y puntos 5 del trabajo práctico son más bien demostraciones, entonces estas las suele hacer el profesor Ferraro en clase de teoría, así que esto lo dejo pendiente para que lo vean directamente en clase de teoría. Fíjense que el práctico es cortito, tiene solamente esos 5 puntos. Todo esto que vemos de transformada de Laplace tiene una gran relación con lo que ya hemos visto de transformadas de Fourier, más que nada las formas de calcular las transformadas. Entonces este práctico debería realmente no presentar ningún problema porque ya se viene con un entrenamiento previo para encarar todos estos ejercicios. Vamos a ver a lo que les he puesto acá de ejemplos de cálculo. En esta primera parte les dejo la definición de transformada de Laplace, que es esta que está acá. F de S es igual a la integral de 0 a infinito de f de t por e a la menos s por t. Vamos a leer lo que les he puesto acá abajo. Observar que la función f de t depende de t, ¿sí? Es una función de la variable tiempo. Y la nueva función, su transformada, depende de la variable compleja s, que se suele representar como s es igual a sigma más j omega. Fíjense que ahora estamos trabajando con una variable compleja s
que tiene como parte real a un cierto valor sigma y como parte imaginaria a un cierto valor omega. Acá se puede ver que existe una relación entre transformada de Fourier y transformada de Laplace, porque si a esta variable S le anulamos la parte real, es decir, hacemos que esta parte sigma sea igual a 0, nos queda que S es igual a J omega. Y si S es igual a J omega y reemplazamos J omega en el exponente, fíjense que queda la integral de f de t por e a la menos J omega t diferencial t, que es la transformada de Fourier. Entonces, la transformada de Fourier sería un caso particular de transformada de Laplace. Por eso les decía que hay una muy gran relación entre cómo se resuelven los ejercicios de transformada de Laplace a lo que ya hemos resuelto de transformada de Fourier. Bien, y acá les he puesto unas cosas más bien conceptuales, pero que es bueno tenerlas en cuenta. Es común denotar con letra minúscula la función original, f de t en este caso, y a su transformada con la misma letra en mayúscula, f de s. ¿Sí? Por ejemplo, si tuviésemos una función que le llamamos, no sé, h de t minúscula sería la función del tiempo y h mayúscula de s sería la transformada de Laplace. Para encontrar la transformada de Laplace de una función se debe aplicar la ecuación 1, esta que tenemos acá, y realizar los cálculos correspondientes. Bueno, y sumado a eso, cuando uno ya se maneja con la herramienta, directamente se recurre a tablas de transformadas. Acá les he puesto para los ejercicios 1A, B, C y D. Se resuelven con procedimientos ya utilizados en trabajos prácticos anteriores, por lo que se dejan los detalles de cálculo al estudiante. Acá esto dejo que lo hagan ustedes. Los ejercicios pueden plantearse usando las funciones trigonométricas y utilizando integración por partes, o bien con las identidades trigonométricas vistas en el trabajo práctico número 2. Fíjense que los ejercicios A, B, C y D son estos ejercicios de acá, en donde hay que calcular transformada del seno, del coseno, de seno hiperbólico y de coseno hiperbólico. La forma de resolver estos ejercicios es exactamente igual que como se plantearon para transformada de Fourier, así que eso mismo lo tienen que aplicar acá, teniendo en cuenta que esta es la definición de transformada de Laplace, integral de 0 a infinito de f de t por e a la menos s por t. Así que bueno, eso lo trabajan ustedes, cualquier cosa lógicamente será vista en alguna consulta. Para el ejercicio 2, acá primero les enuncio la propiedad de linealidad. ¿Qué dice? La propiedad de linealidad de la transformada de Laplace dice que si x1 tiene por transformada de Laplace, o sea, x1 de t tiene por transformada de Laplace a x1 de s y x2 de t tiene por transformada de Laplace a x2 de s, entonces a por x1 más b por x2 tiene por transformada de Laplace a por x1 de s más b por x2 de s. Sí, acá se ve esta propiedad que les decía recién, que nos dice que si yo tengo un valor constante o un escalar que multiplica una función, acá otro escalar que multiplica la otra función, y las funciones se están sumando, la transformada de toda esta expresión es igual a el mismo escalar, fíjense que a es el que está multiplicando a x1 y b es el que está multiplicando a x2. Los mismos escalares multiplican a las transformadas de cada una de estas funciones, x1 y x2, y se suman para encontrar la transformada de Laplace de toda esta expresión original, digamos. ¿Sí? Esa es la propiedad de linealidad. Y acá dice, lo que significa que si x1 de t tiene por transformada de Laplace a x1 de s y x2 de t tiene por transformada de a x2 de s, entonces la suma de las funciones del tiempo escaladas por las constantes a y b tienen por transformada de Laplace a la suma de sus transformadas escaladas por las mismas constantes. Lo mismo que les acabo de decir. Para resolver el ejercicio, teniendo en cuenta la propiedad de linealidad, se debe resolver la transformada de cada término por separado, observando que son transformadas que ya han sido calculadas en el ejercicio 1.
¿sí? Así que ese también con esas indicaciones se los dejo para que lo resuelvan ustedes. Bien, y en el ejercicio 3, acá puede que nos encontremos con lo que puede ser lo más complicado que van a ver en este trabajo práctico. Vamos a ver las propiedades de desplazamiento. Tenemos la propiedad de desplazamiento en el tiempo. Que esta propiedad nos dice lo siguiente, considerando que, recién no les hice un comentario acá, se me pasó de que esto que yo he puesto acá es una simbología que se usa para representar a una operación de transformación, ¿sí? Es una flechita con una L arriba. Puede usarse también la flechita y poner una F, que significaría que es transformada de Fourier, ¿sí? Entonces, esto nos dice que x de t tiene por transformada de Laplace a x de s. Entonces, x de t menos t sub 0, que es un desplazamiento en el tiempo, tiene por transformada de Laplace a e a la menos s por t sub 0 por x de s. Lo que significa que si x de t sufre un desplazamiento de t sub 0 unidades de tiempo en el dominio de la variable s, aparece una exponencial e a la menos s por t sub 0 que multiplica a x de s. O viceversa, si x de s está multiplicada por una exponencial e a la menos s por t sub 0, se traduce como un desplazamiento de t sub 0 unidades de tiempo en el dominio del tiempo. Dicho de otra forma, si aparece un desplazamiento en el dominio del tiempo, aparecerá una exponencial en el dominio de la variable s que multiplica a la transformada de x de t, y esa exponencial tiene un exponente que es menos s por t sub 0. Fíjense que este t sub 0 se corresponde con el valor del desplazamiento t sub 0. Y x de s sería la transformada de la función sin el desplazamiento, ¿sí? La x de t. Eso viene de acá. ¿Está? Cuando se haga un ejercicio, no me acuerdo acá si les dejé un... Sí, acá les he dejado un ejercicio a modo de ejemplo, así que ahí vamos a ver cómo se aplica esto. Bien, eso sería desplazamiento en el tiempo. Como regla, entonces, tengo un desplazamiento en el tiempo, aparece una exponencial en la variable s. Y ahora vamos a ver desplazamiento en el dominio de s, que es el otro desplazamiento. Considerando de nuevo que x de t tiene por transformada de Laplace a x de s, entonces e a la s sub 0 por t por x de t tiene por transformada de Laplace a x de s menos s sub 0. Fíjense que el desplazamiento ahora aparece en el dominio de la variable compleja s. Y este desplazamiento se traduce como una exponencial que multiplica a la función en el tiempo. Fíjense que acá está también presente la propiedad de dualidad de la transformada, que algo se mencionó de eso en el trabajo práctico de transformada de Fourier, que una operación de desplazamiento en el tiempo repercute como una exponencial que multiplica en la variable s. Y una operación de desplazamiento en la variable s repercute con una función exponencial que multiplica en el dominio del tiempo. Hay que tener presente acá que este exponente no lleva signo negativo y este exponente sí, ¿sí? Como una particularidad a observar con respecto a las operaciones de desplazamiento. Si es en el dominio del tiempo, tiene signo negativo el exponente. Si el desplazamiento es en el dominio de la variable s, el exponente tiene signo positivo. Bien, acá les digo de nuevo, o sea, está escrito lo que les acabo de decir, no lo voy a volver a repetir, y vamos a pasar a ver un ejemplo que yo les he dejado resuelto, el ejercicio 3A a modo de ejemplo, ¿sí? El ejercicio 3A que está acá. Que es, vamos a los enunciados,
ejercicio 3A. En el ejercicio 3, como les había dicho, tienen que encontrar la transformada de Laplace de las funciones aplicando propiedades de desplazamiento. Y vamos a resolver el ejercicio 3A. Estamos acá. Bueno, el ejercicio 3A, la f de t, la voy a escribir acá en un costado. La función del tiempo es igual a t cuadrado por e a la 3t. Por e a la 3t. Esta es la función del tiempo, la f de t, que tenemos que transformar. Vamos a ir leyendo acá. Observando la f de t dada, podemos identificar que es el producto de la función t cuadrado con la exponencial e a la 3t. ¿Sí? Eso se ve claramente acá, por eso la volví a escribir. T al cuadrado por e a la 3t. Fíjense que en este caso tenemos en el dominio del tiempo una función exponencial que está multiplicando. Entonces estamos en el caso de un desplazamiento en el dominio de S, porque en esta transformada, acá, es que aparece una función exponencial multiplicando a la función del tiempo. Yo acá les he puesto, considerando la propiedad de desplazamiento en S, lo que les acabo de decir, sabemos que la función exponencial contribuirá a un desplazamiento de 3 unidades en la variable S, porque fíjense que el exponente es 3 por t, e a la 3 por t. Entonces, acá en la definición de esta propiedad de desplazamiento en S, fíjense que tengo S sub 0 en el exponente, que multiplica a t, y S sub 0 es el desplazamiento. Entonces, en lugar de hacer la transformada de Laplace del producto de las dos funciones, lo que podemos hacer directamente es transformar a t cuadrado y aplicando la propiedad de desplazamiento después de transformar la función t cuadrado, aplicamos el desplazamiento en la transformada. Esto sería así. Entonces, para hallar la transformada debemos transformar t al cuadrado y luego aplicar dicho desplazamiento. De esta forma se tiene la transformada de Laplace de t al cuadrado es 2 factorial sobre s al cubo. Esto pueden ver si quieren en alguna tablita. La transformada de t a la n de forma genérica es igual a n factorial sobre s a la n más 1. ¿Está? Entonces podemos sacar esta transformada de una tabla, si no se puede calcular también, y nos queda que la transformada de t cuadrado es 2 sobre s al cubo, a la que le aplicamos el desplazamiento correspondiente y resulta la transformada de f de t, que es igual a t cuadrado por e a la 3 por t, es... Ay, acá me he confundido y puse f de omega en vez de poner f de s. Bueno, una corrección ahí que voy a hacer en la guía y ya después la subo como corresponde. Siempre algún encuentro. Lo voy a corregir acá, a ver. Ahí está, es f de s. Perdón ahí el detalle. Bien, entonces, para f de t igual a t cuadrado por e a la 3t, la transformada es 2 sobre s menos 3 al cubo. ¿Qué es lo que se hizo acá? Y a la variable s que está en esta transformada se le aplica el desplazamiento de 3 unidades que corresponde al exponente de esta función exponencial. Fíjense que esto es s menos s sub 0. Y s sub 0 es el exponente de esta exponencial. Entonces ahí vemos cómo se ha aplicado esta definición que tenemos acá arriba. E a la s sub 0 por t por x de t tiene por transformada de Laplace a x de s, que es la transformada de x de t, desplazada en s sub 0 unidades.
Teniendo en cuenta esta propiedad, es más fácil encontrar algunas expresiones de transformada de Laplace porque no es necesario hacer la transformada del producto de las funciones, sino que solamente se toma en cuenta la transformada de la función que no es la exponencial y después se le aplica la propiedad de desplazamiento. Bueno, y acá finalmente les puse que el resto de los ejercicios debe resolverse de la misma manera. Bien, creo que con eso queda entendido lo que vemos en este trabajo práctico. Como les decía, es un práctico corto. Quizá esta parte es lo nuevo de este trabajo práctico, pero de todos modos no creo que sea demasiado complicado. Cualquier cosa así después lo vemos en consulta.